buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos de nuevo a Tiempos Modernos. A lo largo del siglo XX, muchos de los papas de la Iglesia Católica han sido protagonistas principales de su tiempo. Como tales, no ha faltado a quien la polémica ha perseguido, sobre todo después de su muerte. Este es el caso especialmente de Pío XII. Papa de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano y el Papa mismo pasaron por un peligro extremo durante aquellos años. Pío XII ascendió al solio pontificio en marzo de 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento había desempeñado altos cargos eclesiásticos como el de nuncio y el de secretario de Estado. El primero lo había desempeñado en Alemania, lo que le permitió conocer ese país, y más concretamente el ascenso del nazismo. El segundo le situó como mano derecha del Papa precedente, Pío XI. Precisamente su cercanía a Pío XI fue lo que le permitió influir poderosamente sobre él para redactar la encíclica Con ardiente preocupación, promulgada en marzo de 1937, en la que se condenaba el nazismo a instancias de los obispos alemanes. La labor de Pío XII durante la guerra ha sido controvertida, sobre todo en lo que hace a las relaciones del Vaticano con Alemania, debido a la publicación de una obra titulada El Vicario, escrita por un autor teatral, Rolf Kossuth, en la que se le acusaba de haberse abstenido de pronunciar contra los nazis y la persecución de los judíos. Tal idea tuvo una secuela por parte de un periodista británico, John Conwell, que le dio lustre académico deformando la realidad histórica del Papa. La realidad es que Pío XII no solo se inspiró en la encíclica antinazi de su antecesor, sino que además estuvo en contacto con la resistencia alemana a Hitler e instigó la oposición a las medidas favorables a la eutanasia del régimen nacionalsocialista. El Papa deploraba la cosmovisión racista del régimen alemán y su darwinismo social, mientras que Hitler, que creía que el cristianismo había reblandecido a los pueblos occidentales, temía particularmente al catolicismo, más organizado que el protestantismo y que resistía con mayor eficacia a la penetración nazi en la sociedad germana. La acusación de connivencia con los nazis es hoy imposible de sostener y se basa tan solo en haber impulsado la firma del concordato con el Estado alemán en 1933, un acuerdo que sigue siendo en lo básico el actualmente vigente, y también en haber evitado proteger a los judíos durante la guerra. A este respecto, baste decir que hoy está perfectamente acreditado que el propio Pío XII ordenó a la Iglesia en la Italia ocupada por las tropas alemanas en 1943 que diera cobijo incondicional a los hebreos y también ofreció bienes de la Iglesia para rescatar judíos. Después de la guerra, un sinfín de organizaciones y personalidades judías manifestaron su admiración y agradecimiento a Pío XII por su labor durante la Segunda Guerra Mundial. Terminado el conflicto, Pío XII se manifestó con idéntica contundencia contra el comunismo y amenazó con la excomunión a los católicos que votasen al Partido Comunista. Pidió también el perdón para los condenados de entre quienes habían perdido la guerra y llegó a un concordato con España en 1953 que significó un espaldarazo para el régimen del general Franco, al tiempo que excomulgó al general Perón, de quien era sabida su adscripción masónica. Murió en 1959, reconocido como uno de los hombres más importantes de su tiempo y seguramente uno de los papas más importantes en los últimos siglos. Y tenemos esta noche con nosotros para hablar de este episodio, que es particularmente controvertido y polémico, a don Fernando Alonso Barahona. Controvertido y polémico el episodio, no usted, don Fernando. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en realidad la polémica procede de una obra publicada a comienzos de los años 60 por un autor teatral alemán, Rolf Kossuth, que a su vez es un hombre muy controvertido por una infinitud de aseveraciones que ha hecho con carácter público, y al respecto del cual se dijo que podía haber sido un instrumento, y lo dijo uno de los jefes de la Securitate rumana, por cierto, de la policía de Ceausescu, podía haber sido un instrumento del KGB para desacreditar al papado, para desacreditar sobre todo a la figura de Pío XII. Sí, en efecto. Llama la atención que todo este escándalo montado después de la muerte de Pío XII se monte a partir de una obra de teatro que es una obra de ficción. Y todos sabemos que en las obras de ficción, novelas, teatros, poesías, pues uno puede fantasear sobre los personajes históricos. Pero curiosamente El Vicario, que es una obra que muestra a un Pío XII dubitativo, frío, que está más preocupado por salvar a la Iglesia de Roma y a las riquezas por si hay algún eventual bombardeo, y que es antisemita, pero gozó de un éxito más allá de sus merecimientos. También se llevó al cine posteriormente por Costa Gavras, un director especializado en películas políticas como Zeta, La Confesión o Missing, con el título de Amén. Y también era una película, ambas yo creo que son bastante mediocres, pero sí que eran populacheras, sí que eran
de una manera demagógica trataban de presentar una visión muy negativa tanto del Papa, siempre en contra de los hechos históricos, porque lo curioso es que fuera después de la muerte. Y efectivamente, cuando se han desclasificado los archivos soviéticos, cuando cae la Rumanía de Ceausescu, pues uno de sus jefes de seguridad dice que esto obedece a un plan de la KGB, un plan del presidente de la Unión Soviética, que dice vamos a atacar a nuestro principal enemigo, que es la Iglesia, y vamos a intentar desprestigiar pues, gran parte de sus personalidades. Por eso se hace después de muerto, cosa que es extraña, porque un personaje que hubiera sido muy controvertido como el Papa, pues cuando él fallece en 1958 hubiera saltado todo este escándalo. Pero sin embargo es años después, y primero como aspecto literario y después con un aspecto presuntamente histórico. Lo que pasa es que precisamente en ese último aspecto recibió un espaldarazo hace relativamente pocos años cuando un periodista británico, John Cornwell, publicó el libro del Papa de Hitler, ¿no? Que avalaba la tesis fundamental, en esencia, de Hochhuth, y la avalaba desde un punto de vista histórico y después de la apertura de los archivos vaticanos, lo cual le dio un lustre, en fin, mayor a lo que había sido una obra que muchos habían entendido desde el principio casi como propaganda. Sí, lo que pasa es que si uno pues, navega y trata de investigar las actividades contemporáneas, se da cuenta de que ha sido desmentido la participación de John Cornwell o su estudio de los archivos vaticanos. Él presume de que estuvo horas y horas allí investigando y después los que estaban allí encargados de los archivos dicen, este señor no le conocemos, no ha estado aquí. O sea, realmente utilizó pruebas circunstanciales y fantaseó notablemente sobre unos aspectos que al final se basan en el presunto silencio del Vaticano y del Papa Pío XII en plena guerra. Claro, también hay que comprender, y el público contemporáneo tiene que ver, que el escenario no se puede comprender la etapa anterior con la etapa actual. El año 1933-34 el movimiento nacionalsocialista, como los fascismos, eran movimientos emergentes, incluso estaban de moda, y no se sabía lo que iba a pasar después. De hecho, pues se dice que el Papa Pío XII, probablemente, como luego haría Juan XXIII con el comunismo, el que conocía perfectamente a Alemania, que Alemania era una primera potencia mundial en filosofía, en literatura, en las artes, pues ese movimiento de Hitler podría durar mucho tiempo. Entonces, bueno, tenemos no que acomodarnos, pero tenemos que aprender a convivir con ellos, aunque esto pueda luego ser un error histórico, como fue el de Juan XXIII, un papa santo, pero que sin embargo también pensó que el comunismo iba a durar eternamente, o por lo menos docenas y docenas de años, y por lo tanto intentó pactar con él. Entonces él, cuando no era papa todavía, era secretario de Estado, pues hacen o firman el concordato de 1933, que es un concordato normal dentro de la tradición de la Iglesia Católica y que no tiene nada especial. ¿Que hay cesiones? Pues sí, las ha habido en todos los sitios. Probablemente el concordato más beneficioso para la Iglesia fuera el de España, de 1953. La principal concesión que hacen en aquel año es que el movimiento católico que había, Centrum, tiene que desaparecer para que así políticamente no haya ninguna democracia cristiana ni ningún movimiento parecido. Con todo esto, el Papa, que no olvidemos es un Papa que también tiene el Vaticano, que tiene una posición política y diplomática importante, pues opta por una cierta prudencia. Él inspira la encíclica a la que antes ha hecho referencia, contra todo sufrimiento, contra todo padecimiento, de Pío XI, pero después él tiene que ver que hay una guerra, que hay católicos y cristianos en ambos bandos, también ateos en ambos bandos, y tiene que salvaguardar, por lo menos de palabra, la principal diplomacia. Pero sin embargo está demostrado absolutamente que con las palabras era prudente, pero después con los hechos incluso roza la imprudencia, puesto que él intervino en numerosos salvamentos, han descubierto órdenes explícitas que dio a las monjas y a los monasterios para salvar a todos los judíos posibles, y esos son hechos incontrovertibles. Por eso Golda Meir, cuando falleció Pío XII, hizo un panegírico del Papa Pío XII diciendo que fue una luz dentro de la tremenda oscuridad que vivía Europa en aquellos años. Parece particularmente bien traída esa comparación en el caso de Pío XII y en el de Juan XXIII en sus actitudes con respecto al nazismo y al comunismo, porque en los dos casos hay una condena de carácter genérico, ideológico, de fondo, profunda, pero hay una tentativa de entenderse con ellos, puesto que efectivamente se parte de lo que se llama la realpolitik, es decir, están ahí, son realidades y por tanto hay que obrar con ellas en el terreno de la realidad internacional, ¿no? Lo cierto es que después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, un sinfín de judíos muy destacados, miembros de organizaciones judías muy importantes internacionales, agradecieron públicamente a Pío XII lo que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Así fue, y ahí está, se pueden recoger en todos los documentos históricos. Después, a partir de mediados de los 60, hay este eclipse donde aparecen todos estos movimientos negativos, estas películas, estas obras de teatro, y ahora ya últimamente, para aquellas personas que estén más avisadas o que sean más especialistas o que quieran ver la verdad, ven que vuelve otra vez a descubrirse estos archivos vaticanos y vuelve a descubrirse la gran labor y el peligro que tuvo. Incluso se dice que estuvo implicado o que tuvo conocimiento de algunos de los posibles atentados contra Hitler. También han aparecido documentos que señalan que el Vaticano quería secuestrar
secuestrar o acabar con el Papa porque le temía, en el sentido de que Pío XII Hitler quería acabar con el Vaticano y con el Papa porque quería secuestrarle, porque Pío XII efectivamente él sí conocía la realidad alemana porque había estado allí de nuncio, él sí conocía perfectamente todo aquello y sabía el tremendo peligro que después lo comparaba con el comunismo, porque efectivamente Pío XII, si había algo que detestaba aún más que el nacionalsocialismo, era el comunismo, y por eso después de la guerra condenó, no solamente amenazó, sino que en el año 1949 dictó realmente una excomunión para todos aquellos cristianos, católicos que colaborasen con el Partido Comunista en votos o en movimientos. Y no dudó en excomulgar a quien se opusiera realmente a la Iglesia. Se ha dicho ahí que excomulgaba a Perón, no es exactamente así. Lo que él hizo fue una excomunión, la tae sentenciae, diciendo como en el movimiento de Perón, en el año 55, poco antes del golpe, se había producido la quema de unas iglesias y una serie de asaltos por parte del movimiento peronista, que fue probablemente una trampa que le tendieron a Perón, dictó una excomunión para todos los que hubieran colaborado con aquello, de tal manera que si él era el presidente en aquel momento pudiera estar incluso. No obstante, 4 años después, en el año 59, pero si hubiera alguna duda, se levantó esta excomunión. Significa que Pío XII sí era un papa diplomático, político y de una personalidad fuerte. Todo lo contrario de Juan XXIII, la diferencia fundamental entre los dos es que Juan XXIII había sido un párroco que había estado en contacto con la gente. Pío XII nunca estuvo en una parroquia. Pío XII siempre fue una personalidad política, en alta diplomacia. Probablemente la Iglesia necesitaba a cada uno en su momento. Bueno, tanto Hitler como Pío XII tenían perfecta conciencia de la lejanía que existía entre el nacionalsocialismo y el catolicismo. De hecho, en Alemania las regiones que menos votos habían dado al nazismo habían sido las regiones católicas, aunque muchas veces se confunde esto con el hecho de que el nazismo naciese en Baviera, pero en realidad Baviera no dio más apoyo al nazismo que el conjunto de la población alemana, e incluso la zona más nazificada y que además apoyos daba al partido era Franconia, que era la zona protestante. Es decir, que en Alemania había un sobreentendido de la identificación entre el nazismo y el protestantismo, siempre a grandes rasgos. Sí, tiene su cierta lógica porque el protestantismo, al separarse de la obediencia de Roma, era más independiente y tenía la tentación de crear iglesias nacionales, como había sido el galicanismo en Francia. Y también Hitler, que en ese sentido era un poco más moderado que alguno de sus extremistas colaboradores, que quería acabar con el cristianismo de manera directa. Él dijo, aquí hay muchos cristianos, yo no puedo enfrentarme directamente contra ellos, y tuvo la tentación de crear una iglesia alemana, una iglesia que realmente fue una iglesia patriótica, que es una tendencia, una tentación de muchos nacionalismos. Hoy lo hemos visto en Cataluña, en el País Vasco, de crear una iglesia que está totalmente corrompida y sirviente del poder político. Esto es mucho más fácil con un movimiento protestante y no con el católico, que al fin y al cabo tiene una idea y tiene como un jefe distinto, que es el de Roma, y que tanto manda en Estados Unidos como en Inglaterra como en Hispanoamérica. Eso es lo que provoca que sea mucho más difícil de controlar políticamente por parte de movimientos totalitarios el catolicismo. Pues muchísimas gracias, don Fernando Alonso Barahona, por arrojar luz sobre este asunto siempre polémico y todavía a día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Y a todos ustedes también muy buenas noches por seguir ahí en esta nueva temporada de Tiempos Modernos. Hasta mañana, si Dios quiere.